Muy buenas a todos. Yo soy muy fan de los juegos de puzzles, pero ya no de los juegos de puzzles en sí, sino de los juegos que de repente te paran y te ponen en un nivel para resolver algo, ¿vale? O sea, yo qué sé, pues puzzles o acertijos o lo que sea, o buscar una llave o lo que sea. Y hay un puzzle que he visto que se repite mucho. De hecho, el que más me suena ahora mismo es el de Witcher 3, pero también está creo que en el Uncharted, creo que está también en Ico, que es el de poner unas estatuas en una posición correcta, ¿vale? De hecho, en el The Witcher 3 recuerdo que era que te ponían como un texto y te decían no sé quién está mirando al norte y este está mirando al este siempre y no sé qué. Y me puse a hacerlo y realmente no es tan complicado. Así que os lo voy a enseñar porque yo creo que mola un montón y creo que es algo que puede aportar mucho a vuestros juegos. Nada, vamos allá. Bueno, pues ya estamos en el Unreal Engine 5 y lo que tengo por aquí es el modelo de una estatua, ¿vale? Este modelo bastante chulo, que me lo he descargado de una página que os dejaré en la descripción, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a darle a aquí, vamos a darle a Blueprint Class y vamos a poner tipo actor y vamos a poner BP, yo que sé, estatua, por ejemplo, ¿vale? Estatuas, ¿vale? Entramos dentro y ahora vamos a poner esto por aquí. Vamos a irnos para acá otra vez y vamos a dejar esto seleccionado. Y con esto seleccionado simplemente le vamos a darle a Add y le damos a Static Mesh, estatua. Y lo tenemos, ¿vale? Vamos a entrar, aquí estamos. Y lo tenemos, perfecto. Por ser esto un tutorial, ¿vale? Vamos a hacerlo con 2 estatuas, ¿vale? No con muchas más, porque si no va a ser más tiempo y es un poco, y al final es lo mismo. Así que vamos a empezar duplicando esto, control C, control V, perfecto, y tenemos estatua, vamos a llamar esto estatua 1, y esto estatua 2, perfecto. Y ahora con estatua 1 lo que vamos a hacer es que la vamos a mover un poquito, vamos a moverla por ejemplo para acá, no lo sé, 500 por ejemplo. Y tú, que eres la segunda, te vamos a mover en menos 500. Perfecto. Y te vamos a girar. Vamos a girarte así. Perfecto. Y entonces, ¿qué hacemos con esto? Pues mirad, para empezar, con la primera estatua seleccionada, vamos a darle a Sphere Collision y le vamos a poner una esfera de colisión, ¿vale? Vamos a poner a reiniciar su posición aquí para que esté justo en el centro de la estatua y vamos a hacerlo más grande, por ejemplo, algo así, por ejemplo, ¿vale? Vamos a subirlo un poquito a 170 más o menos, 170, perfecto, y 0 por aquí, perfecto. Y esto va a ser, por ejemplo, vamos a llamarlo trigger activador estatua, ¿vale? Perfecto. Y ahora con este vamos a darle a control C, seleccionamos estatua 2 y le damos a control V. Y ahora este lo mismo, lo ponemos, vamos a moverlo para acá, a menos 500. Y lo ponemos por aquí, ¿vale? Y a ver, no, vamos a hacerlo así, perfecto, ahora sí. Y 170, perfecto, muy bien. Vale, entonces, lo que hacemos con esto es, cuando el personaje entre en estos triggers, va a poder mover la estatua, o sea, la va a poder girar, ¿vale? Y por último, vamos a hacer un par de triggers más, perdón, que vamos a llamar a ver, Box Collision, por ejemplo. Box Collision, perfecto. Y a ver, estás por aquí, ¿vale? Pues mirad, este lo vamos a poner también aquí dentro de este, perfecto. Vamos a subirlo un poquito y lo vamos a hacer más largo, algo así. Y algo así, ¿vale? Algo así más o menos. Y lo vamos a poner por aquí, así a ojo. Y con el segundo, y este lo vamos a llamar trigger activador puzzle, por ejemplo. Y ahora con estatua 2 y lo mismo, control C de este, control V aquí dentro, lo ponemos aquí, perfecto. Y lo tenemos, ¿veis? Tenemos al final 4 triggers, ¿vale? Este y este, ¿vale? Este para el personaje, para cuando entre,
y este para activar el puzzle. Así que vamos a empezar con el código, que es súper sencillito, de verdad es súper fácil, súper fácil. Vamos a empezar con el trigger activador estatua de la estatua 1. Vamos a bajar para acá y vamos a poner un component begin overlap, ¿vale? Vamos a borrar esto también, que nos da un poco igual. Y también vamos a darle otra vez a este y vamos a poner un component end overlap. Perfecto. O sea, cuando el personaje entra dentro y cuando el personaje sale del trigger. Perfecto. Y aparte vamos a crear una puerta, gate. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, primero de todo vamos a castear a nuestro personaje, ¿vale? Para que solamente se active cuando entre dentro nuestro personaje. Que esto se hace simplemente cast to BP first person character, o sea, esto es el nombre de vuestro personaje, ¿vale? Le damos aquí, lo ponemos aquí y esto lo hacemos igual, control C, control V y lo ponemos aquí también. Para que solamente se active con nuestro personaje, ¿vale? Perfecto. Y ahora, esto es súper importante, le tenemos que dar desde aquí a enable input. Porque si no, no va a funcionar lo que queremos hacer. ¿Vale? Y desde aquí le damos a disable input. O sea, activamos los controladores, ¿vale? O sea, activamos las teclas, los botones o lo que sea, para poder usar esto. Get player controller, desde aquí. Y desde aquí, perfectísimo, ¿vale? Precioso. Y ahora desde aquí le damos open cuando esté dentro de este trigger y close cuando esté fuera del trigger, ¿vale? O sea, que podemos hacer esto cuando entra o cuando sale. ¿Y el enter cuál es? Pues el enter va a ser la tecla que pulsemos, ¿vale? En este caso vamos a darle aquí a edit y vamos a irnos a project settings, vamos a irnos a input y yo aquí, si os fijáis, ya me he creado un input que se llama interact, ¿vale? Le damos para acá y buscamos interact. Perfectísimo. Y ahora, simplemente, cuando nosotros pulsemos aquí adentro, o sea, cuando nosotros estemos dentro de este trigger, se va a abrir esta puerta y entonces va a pasar algo. Vale, continuamos. Ahora lo que vamos a hacer es, desde aquí vamos a darle otra vez a Disable Input. ¿Y por qué hacemos esto? Porque esta acción lo que va a hacer es que la estatua gire cuando nosotros pulsamos el botón, ¿vale? Pero si no hacemos esto, podemos volver a pulsar el botón y otra vez empezaría el giro desde el principio, cosa que al final no nos interesa. Entonces, lo que hacemos es desactivamos esto el tiempo que dure ese giro, ¿vale? Y ahora, desde aquí, vamos a darle a Add Timeline. Y esto va a ser, por ejemplo, Timeline Estatua 1. Perfecto. Y le damos a Play from Start. Esto es importante, ¿vale? Entonces, entramos aquí dentro y esto va a ser el tiempo que tarde la estatua en girar, ¿vale? Le damos a Add Flow Track y vamos a dejarlo en, por ejemplo, 5 segundos, que puede ser 5, 4, lo que vosotros queráis, ¿vale? Venga, vamos a dejarlo en 4 segundos. Y ahora, con mayúsculas pulsadas, hacemos clic en esta línea, clic y clic. Perfecto. Y ponemos en tiempo 0 valor 0 y en tiempo 4, que es el tiempo que hemos puesto aquí, valor 1. ¿Y por qué vamos de 0 a 1? Porque vamos a hacer una interpolación, ¿vale? Que las interpolaciones van de 0 a 1. Así que le damos aquí y lo que queremos hacer es básicamente girar la estatua, ¿vale? O sea, queremos girar esto, o sea, queremos que esta estatua, cuando nosotros pulsemos el botón, gire 90 grados, ¿no? Algo así. ¿Y esto cómo se hace? Pues vamos a ver. Vamos a cerrar esto y vamos a cogernos esta estatua, ¿vale? Y vamos a darle a Set Relative Rotation. Perfecto. Vamos a dejar eso así abierto. Y vamos a darle a Update. Vamos a empezar yéndonos al Begin Play. Vamos a crear un Begin Play. Y vamos a, primero de todo, a saber cuál es la posición, cuál es la rotación de la estatua, ¿vale? Y ahora os explico el por qué. Vamos a darle desde aquí a Get World Rotation. Get World Rotation, ¿vale? Perfecto. Y ahora con esto vamos a crear una variable. Y esta variable va a ser Current Rotation Estatua 1.
¿vale? O sea, la rotación actual de la estatua 1. Y esto lo seteamos así, y así ahora cuando empieza el juego, nosotros tenemos la rotación de la estatua, ¿vale? O sea, para que cuando la giremos, sepa cuál es exactamente la posición. Vale, y entonces, una vez hecho esto, vamos a irnos a aquí y vamos a irnos a la nueva rotación y nos pide una nueva rotación, así que vamos a darle al ERC, ¿vale? Para pasar de una rotación a otra. Entonces, ¿cuál va a ser la rotación A? O sea, ¿cuál va a ser el principio, la posición inicial de la rotación? Pues va a ser esta variable que hemos creado ahora. Current rotation, no sé qué, ¿vale? A ver si la ponemos bien. Aquí, get. Y lo tenemos, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos hecho. Vale, ¿cuál va a ser entonces la segunda? Pues vamos a empezar conectando esto con esto. Así, perfecto. Para ya tener conectado lo que es la interpolación, ¿vale? Y antes de nada vamos a irnos al finished, o sea, ¿qué va a pasar cuando termina esta rotación? Y esto es muy chulo porque simplemente le damos aquí, lo seteamos y hacemos, vale, cuando esto acabe, me vas a setear, o sea, me vas a ajustar la nueva rotación. ¿A cuál? Pues a este valor. Le damos aquí y le ponemos así y lo tenemos. Y ahora para el B, ¿cómo lo hacemos? Pues simplemente, y atentos porque esto es súper sencillito, le damos aquí, le damos a get y vamos a darle a break rotator, ¿vale? Le damos aquí, break rotator, perfecto. Y desde aquí vamos a darle a make rotator, que estás aquí, perfecto. Y ahora simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a girar, vamos a conectar esto con el eje X, con el eje Y, y entonces el que nos interesa es el Z. ¿Por qué? Porque el Z es el eje en el que esto gira. Mirad, si veis aquí este apartado, ¿vale? Cuando yo lo giro, lo que se mueve es la Z, ¿lo veis? Y esto es lo que nos interesa. Entonces, como solamente vamos a mover el eje Z y lo vamos a mover 90 grados, o sea, hasta aquí, 90 grados, pues lo que vamos a hacer es simplemente, desde aquí vamos a darle a más, o sea, a un add, ¿vale? Vamos a conectar esto con esto. Y ahora, desde aquí vamos a crear una variable que se llame angle rotation, ¿vale? Rotación, ángulo de la rotación. Compilamos y vamos a poner lo que sea de 90 grados. Perfecto. Y una vez con esto hecho, conectamos esto con esto. Y por último lo que vamos a hacer es, como aquí hemos desactivado el input, ¿vale? Lo volvemos a conectar, le damos a enable input. Le damos a getPlayerController, que está aquí. Vamos a dejarlo un poquito más ordenado. Algo por aquí. Perfecto. Y ahora, si no me equivoco, creo que lo tenemos. Vamos a compilar y a guardar. Así que si yo ahora juego, vamos a jugar. Y si yo le doy aquí, perfecto, esto gira. Perfecto, vamos a darle otra vez. Y sigue girando, perfecto. Y por mucho que le dé a la E, no gira hasta que termina la animación. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a crear otro blueprint, que yo a esto le voy a llamar blueprint activador estatuas, por ejemplo, como sea, ¿vale? Y simplemente vamos a entrar dentro y vamos a crear, por ejemplo, un cubo. Un cubo, ¿vale? O lo que sea, un cubo, una esfera, lo que queráis, ¿vale? Vale, y desde aquí simplemente vamos a darle en el cubo a Hidden in Game, ¿vale? Para que no se vea en el juego cuando jugamos. Y vamos a bajar hasta colisión y vamos a darle a Custom, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es simplemente vamos a ignorar al pawn, o sea, al personaje, porque queremos que tenga colisión con todo, pero no con el personaje, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, vamos a irnos al trigger activador de puzzle, ¿vale? O sea, a esto. A esta cosa que gira. Vale, entonces lo que vamos a hacer con esto es, vamos a irnos a sus... aquí estamos. A sus eventos y vamos a darle al begin overlap y otra vez vamos a darle al end overlap. Perfecto. Y ahora vamos a crear aquí una variable muy simple de tipo booleana que se llame estatua
1 activada, por ejemplo, y vamos a darle a compilar y a guardar. Y por defecto, la estatua 1 activada, o sea, el trigger de la estatua 1 va a estar desactivado, ¿vale? Con lo cual, esto es genial porque lo que vamos a hacer es, desde aquí vamos a darle a cast to BP activador estatuas, que es el que hemos creado ahora, ¿vale? O sea, ese cubo vacío. Entonces le damos aquí y desde aquí hacemos igual, cast to BP activador estatuas. Le damos aquí, perfecto. Y ahora simplemente, o sea, lo que está pasando ahora es, cuando este trigger entre dentro de nuestro activador, o sea, de este cubo, ¿vale? Que lo vamos a poner ya si queréis. Cuando este trigger entre dentro de este cubo, se va a setear esto, ¿vale? O sea, vamos a darle aquí y vamos a darle a activada. O sea, cuando entra el cubo aquí dentro, se activa. Y lo mismo con aquí. Cuando sale fuera, se desactiva. Perfecto. Y ya con esto, os lo creáis o no, lo tenemos hecho, porque ahora lo único que tenemos que hacer es creamos un custom event y vamos a llamarlo activador, no, puzzle resuelto, por ejemplo, ¿vale? Puzzle resuelto o activado o como queráis, ¿vale? Y ahora simplemente, desde aquí vamos a darle a una rama y lo que vamos a hacer es, vamos a darle a estatua 1 activada, lo cogemos por acá, la ponemos aquí, get, la ponemos aquí. Entonces, cuando estatua 1 esté activada, pues van a pasar cosas, ¿vale? Y esto ya depende de vosotros, o sea, podéis poner que se abre una puerta, podéis poner que aparezca un cerdo con una explosión, como queráis, ¿vale? En este caso no vamos a hacer nada, vamos simplemente a dejarlo como puzzle resuelto. Vale, puzzle resuelto. Perfecto. Y ahora, ¿cómo hacemos que esto esté siempre activo? Pues es tan sencillo como darle al begin play otra vez, que lo tenemos aquí, exacto. Y desde aquí simplemente vamos a crear una secuencia, y vamos a darle a set timer by function name, ¿vale? ¿Y cuál es el nombre de la función? Pues el nombre de la función es esta, que es puzzle resuelto. Vamos a copiarlo todo para no fallar. Puzzle resuelto. Vale. Y lo ponemos cada punto 25, por ejemplo. O sea, que para cada punto 25 segundos, o sea, 4 veces por segundo, esté comprobando si esto está resuelto, ¿vale? Le damos a looping. Y ahora, por ejemplo, vamos a poner esta estatua, vamos a irnos a esto y vamos a darle a la estatua solamente y vamos a girarlo un poquito. 90 grados. Perfecto. Y ahora cuando jugamos, si todo va bien, lo que tiene que pasar es que cuando entre dentro de este activador invisible, se active. Vamos a darle. Y aquí está. ¿Lo veis? Puzzle resuelto, perfecto. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto con más estatuas? Pues, de verdad, es simplemente, de verdad, copiar-pegar. Vamos a copiar todo esto. Y vamos a darle a, por ejemplo, venga, control C, control V. Y lo copiamos todo, ¿vale? Entonces ahora, ¿cómo hacemos esto? Pues mira, desde el activador de la estatua 1, simplemente vamos a irnos igual y vamos a darle a onComponent begin overlap y onComponent end overlap. Perfecto. Y ahora simplemente sustituimos. Sustituimos esto, borramos esto, le damos aquí, le damos aquí, le damos aquí y le damos aquí. Perfecto. Vamos a seguir avanzando por el código a ver qué más cosas hay diferentes. Vale. Current rotation estatua. Vale, esto es lo importante. Pues vamos a irnos otra vez al begin play y ahora simplemente con la estatua 2 hacemos igual. Get world rotation. Perfecto. Y desde aquí variable. Venga, ahí se llama current rotation estatua 2. Perfecto. Aquí compilamos y guardamos. Y ya con esto creado, ya simplemente tenemos que sustituir cosas. ¿Veis? Nos vamos aquí, arrastramos y le damos a change. Perfecto.
arrastramos, le damos a Change, arrastramos, le damos a Change. ¿Y dónde está más? Y aquí, por ejemplo, claro, en estatua 1 tiene que ser estatua 2. Le damos aquí, conectamos esto, borramos estatua 1. Así que ahora simplemente, igual, cogemos esto y hacemos, vale, vamos a darle aquí al trigger activador puzzle 1. Vamos a darle. Y lo mismo, vamos a darle a Begin Overlap y a el puzzle, aquí. Y a End Overlap, perfecto. Y nos lo llevamos también para acá con los otros. Y simplemente lo mismo, Cast to VP a activador estatuas, Control C, Control V. Le damos aquí, le damos aquí, le damos aquí y le damos aquí. Perfecto. Y ahora, pues simplemente estatua 1 activada, no, tiene que ser estatua 2. Creamos otra variable, estatua 2 activada. Y compilamos y guardamos y ya está. Simplemente arrastramos. Y aquí será que sí. Y aquí será que no. ¿Veis? Súper fácil. Y ya por último, en la comprobación esta, pues lo que tenemos que hacer es darle a... Desde aquí le damos a un AND para que sean varias. Y ponemos estatua 1 y estatua 2. O sea, si la estatua 1 está activada, o sea, si el trigger ha entrado dentro de estatua 1 y de estatua 2, va a pasar esta acción. Si ahora nos vamos para acá y yo pongo un cubo, por ejemplo, un activador de estos, duplico con Alt y lo pongo por aquí más o menos. Sí, ¿no? Yo creo que aquí más o menos le da bien. Y ahora me cojo la estatua 2 desde aquí y la roto. A ver si entra. Sí, entra perfecto. Vale, y la pongo para aquí más o menos. Pues estamos igual. Simplemente, cuando yo le doy a jugar, ahora lo que va a pasar es, cuando le doy aquí, todavía no se ha activado el puzzle, ¿vale? Porque todavía falta que una estatua más rote. Y cuando le doy aquí, se activa el puzzle. ¿Veis? Perfecto. Súper sencillito. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que os sea útil. Si os queréis hacer miembros del canal, lo tenéis por aquí abajo. Y si me queréis apoyar, pues genial. Y si no, pues no pasa nada. Y nada, nos vemos en el siguiente. Adiós.